El título de mi charla es Caminando hacia un manejo sustentable de malezas. Hablo de caminando porque en realidad con el programa REM venimos centrando la atención en la problemática de malezas desde hace 5 años. APRESID lo viene tocando en los congresos desde el año 2007. Y bueno, después de 5 años con Martín, que es el gerente del programa, digamos, de 5 años de estar alertando, de mostrar fotos, de decir esta es la problemática, digamos, por decirlo de alguna manera, de estar 5 años hablando de la enfermedad, ya de hace un par de años que queremos empezar a hablar de la salud, de cómo sería un manejo sustentable para cortar con este problema creciente de la enfermedad de las malezas resistentes. Y ahí es donde empezamos a interactuar con el programa Chakras. Así que un poco esa es la idea de la presentación, por eso el título. La foto viene bien, digamos, como continuación de la charla, de la presentación de Miriam. Esa es una foto de un campo mío que hay un trabajo de la Chacra Bandera, está tomada hace 2 meses, en julio de este año, donde hay 3 cultivos de cobertura leguminosa, Merilotus, Vicia, arveja y avena negra, en lo cual nosotros focalizamos en el tema de maleza, ese lote, y también en el tema de fertilidad para ver aportes, porque ese lote va a maíz. Y también, digamos, el algarrobo, que representa mi área de trabajo, que es el sur de Santiago del Estero. Un poco el temario, lo que vamos a tocar, voy a hacer un breve repaso del estado de la situación de malezas resistentes y tolerantes, basándome en la información de REM, análisis de criterios de manejo sustentable de maleza, que esto es, digamos, el nuevo enfoque, lo que vamos a tratar de sentar la atención en la palabra criterios, con el nuevo enfoque que queremos dar de lo que es desde APRESID. Voy a presentar ensayos de Chacra Bandera del año 2014 y del año 2015, basados fundamentalmente en cultivos de cobertura. La Chacra trabaja en muchos temas, en biología de poblaciones de maleza, también en ensayos químicos, también en control mecánico, pero voy a concentrarme en lo que se está haciendo en cultivo de coberturas. Y, para último, consideraciones finales hacia adelante, como para no sacar conclusiones y seguir pensando esto todos juntos. Bueno, esa foto que ven ahí es una foto que la saqué en octubre del 2006. Es un campo muy cerca de Bandera, de un productor que hace soro, que bueno, la verdad que quedó como una foto, digamos, que la presento bastante. En ese lote había una mata de sorgo de Alepo que hacía varios años que había quedado, por lo menos del año 2004, parecía un chancho del fumigador. Le digo a Ernesto, tratá de repasar el chancho ese que quedó del fumigador. Pasó, lo vimos al otro año, y mira, el mismo chancho no lo hicimos. Hasta que un día Ernesto fue con el fumigador, le tiró 12 litros de glifosato y la mata no moría. Y ahí me cayó la ficha de que había un problema. Y lo grave es que yo ya sabía que hace un año que había sorgo de Alepo resistente en Tartagal, y más grave aún que en el año 1995, cuando trabajaba en Tucumán, había tenido problemas de yuyo colorado resistente a LS. Y a pesar de todo, me llevó 2 años darme cuenta que tenía un problema. No sabíamos qué hacer, llamamos a APRESID, Santiago Lorenzati era el coordinador en ese momento, me dice, Pablo, no sé qué hacer, pero llama al SENASA. Y bueno, vino esta persona de Tucumán y recopilaron la planta. Se transformó en la 3ª denuncia de sorgo de Alepo que ya había en Tartagal y en Tucumán. Así que bueno, ahí fue como el primer contacto de APRESID con el tema de maleza resistente. Y esto voy a tratar de pasar lo más rápido posible. Son mapas que están en la web de REM. ¿Cuál es el estado de la situación hoy del sorgo de Alepo? Una aclaración que quiero hacer de estos mapas, que después van a ver por qué la considero importante. Esto implica presencia de sorgo de Alepo en el distrito, digamos, en el departamento. No implica que esté todo el departamento tomado de sorgo de Alepo, que eso nos parece algo importante. O sea, ¿cuándo empezamos a definir que algo es problemático? ¿Cuando está lleno o cuando empieza a haber algo? Lo mismo para Equinocloa, que fue otra maleza que también denunciamos al otro año, en el 2007. Fíjense, Equinocloa está más volcada para la zona un poco más húmeda, Entre Ríos. Eleucine un poco volcada para las zonas más secas. La diferencia de color es, el rojo es una alerta seguro, el amarillo es una posibilidad, digamos,
el rojo es una confirmación más segura de resistencia. El caso de ryegrass en el sur y de yuyos colorados. Estas gráficas son del 2013, se están actualizando, esto es muy dinámico, esto va cambiando permanentemente. Son algunas, hay más gráficas en REM, si están interesados pueden entrar en la página. También hicimos lo mismo con el caso de malezas tolerantes. Como ven, hay coniza, que está distribuida por todo el país. Es una maleza tolerante que generalmente es anual. Y después el resto de las tolerantes que en general son perennes, como el caso de Chloris y Tricloris. Sí, como el caso de Chloris y Tricloris. El caso de Borreria, hoja ancha perenne. El caso de Gonfrena, hoja ancha perenne. El caso de Papoforum, una maleza muy dura en la zona mía. Y también hay en Bahía Blanca. Y es una maleza muy adaptada, es una planta autóctona de Argentina, no es una maleza que esté en otros países del mundo. Digamos. A ver. Bueno, un poco la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto, digamos? ¿Por qué se llegó a esto? Y últimamente, por lo menos en los últimos 3, 4 años, está lleno de presentaciones sobre el tema de malezas problemas. Las compañías se han metido fuertemente porque hay un gran negocio con el tema de ventas de herbicidas, de viejos nuevos herbicidas, o están, digamos, desempolvando viejos herbicidas para generar nuevas soluciones. Y muchas veces me ha tocado escuchar esto, que es la culpa que haya malezas problemas, es del mal manejo que hicieron los ingenieros Roundup Ready Boy con la tecnología RR. Y refiriéndome a esos ingenieros, son los técnicos que se recibieron entre el año 95 y el año 2010, 2011, que solamente conocieron la tecnología RR de control de malezas, que simplificaron demasiado el manejo. Que no cabe duda que eso contribuyó al problema. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿el problema es solo del uso excesivo del glifosato o el problema es del criterio con que usamos todos los herbicidas en general? Y esta pregunta lo hago porque yo no estoy tan seguro que antes de la tecnología RR nosotros usábamos bien los herbicidas. Si yo remito al caso mío, yo me recibí en el año 92 y me tocó trabajar 4 o 5 años sin tecnología RR. ¿Y qué herbicidas usábamos? Yo en ese momento trabajaba en Tucumán. Usábamos Pivot, usábamos Scepter, usábamos Clorimurón, a lo mejor lo mezclábamos con 2,4-DB, usábamos Preside, lo podíamos llegar a mezclar con acetoclor, después más tarde salió el Spider como fungicida. Todos herbicidas ALS. Entonces, de la misma manera que hay gente que dice que hay Roundup Ready Boy, yo me podría haber considerado en ese momento un ALS Boy. Porque de hecho en el 95 apareció Amaranthus resistente a ALS. Y digamos, creo que es importante esto, porque ahora que están haciendo soluciones, es importante no equivocar al enemigo, digamos. Es importante no pensar que el responsable es solo el glifosato y tener claro cuál es el motivo de la problemática que estamos teniendo de maleza. Por eso, para mí es un punto no menor. Y encontré una forma de ver qué hubiera pasado si la tecnología de RR hubiera entrado más tarde. Y justo la semana pasada tuve la posibilidad de estar con Pedro Cristofoletti, que es el malezólogo más importante de Brasil, y le mostré lo que iba a presentar y me dijo, sí, Pablo, está bien, lo que estás diciendo está bien, que le da bastante respaldo a este pensamiento. ¿Y qué pasaba en Argentina? En la gráfica esta primero la voy a explicar. Acá hay biotipos resistentes, de malezas resistentes, y acá están los años. Y se va a graficar la resistencia a ALS en Brasil, en línea punteada, amarilla, la resistencia a ALS en Argentina en línea blanca, y la resistencia a glifosato en Brasil en línea verde, y la resistencia a glifosato en Argentina en línea celeste. ¿Qué pasa? En el año 96-97 entra la tecnología RR en Argentina. En ese momento Argentina tenía ya un biotipo de maleza resistente a ALS, que era yuyo colorado, y Brasil ya tenía 3 biotipos resistentes. Entonces, ¿cómo se desenvolvió este tema en los años siguientes? Cuando en Argentina aparece la primer maleza resistente al glifosato, Brasil ya tenía 9 biotipos de maleza resistente a ALS.
Y también tenía resistencia al glifosato porque en el sur de Brasil, digamos, la soja RR entró antes, digamos, ¿no? Entonces, por eso también es que Brasil contaba con tres malezas resistentes a glifosato. Entonces, lo que vemos es que acá seguramente, si hacían una charla los malezólogos, en vez de hablar de la tecnología RR, hubieran hablado de la tecnología LS. ¿Y cómo se continúa esto en el tiempo? Hoy Brasil tiene 3 veces más biotipos de malezas resistentes a LS que Argentina. En glifosato, por supuesto, lo estamos pasando porque vamos a un ritmo vertiginoso. Ellos también están creciendo. Apareció ahora hace poco Amaranthus también en Brasil. Pero digamos, quiero marcar esto. En Brasil prácticamente no se puede pensar en la tecnología en el ALS para control de malezas porque tienen una cantidad enorme de biotipos de control de resistentes a herbicidas ALS. Y bueno, ahora quiero presentar esta gráfica que también está en la página. Esta página también refiere los años en el eje de las X, los biotipos resistentes de malezas en el eje de las Y. Están los nombres de las malezas que van apareciendo como biotipos resistentes. Para que una maleza sea incluida en esta lista tiene que publicarse un trabajo científicamente, tiene que haber una publicación científica de un ensayo que se llama dosis curva respuesta, que determina que un biotipo es resistente porque necesita varias dosis más para morir que un biotipo de la misma especie es susceptible. O sea, se comparan entre dos biotipos y cuando se detecta que uno cuesta más matarlo con el herbicida, se hace un trabajo científico, se publica en publicaciones internacionales y eso es lo que avala esta información que presenta la REM. En blanco están las resistencias a glifosato, en rojo están las resistencias a LS, en azul las resistencias a herbicidas FOP y DIM, graminicidas. Cuando una maleza tiene dos colores, como por ejemplo el Lolium multifloro, es porque es resistente a glifosato y es resistente en este caso a LS. Como todos saben, este año aparecieron un sorgo de Alepo que es resistente a glifosato y es también resistente a graminicidas FOP. Y hay varios de esas malezas, digamos, bueno, lo mismo pasa para Amaranthus, que es resistente a glifosato y también a LS. Y aunque ustedes no, parece increíble que yo esta gráfica presenté hace un mes en el Congreso y se agregó una maleza en el último mes, que es Conisa bonaerensis. Hubo un trabajo que nos autorizaron la semana pasada el ingeniero Puricelli de la Facultad de Rosario, en el cual encontró esta información muy nueva, en el cual encontró un biotipo de Conisa que comparándolo contra un biotipo, digamos, un biotipo susceptible, encontró una razón de resistencia de 4. Así que esta gráfica la tuvimos que modificar, es el cuarto biotipo que aparece en el año. Es la cuarta maleza resistente que aparece en el año. Cuando nosotros empezamos a hacer la gráfica que la diseñó Martín Marcetti, estábamos por acá, digamos, creo que había 14 o 13 biotipos resistentes y en estos 2 últimos años la gráfica crece a esta tasa. Esta gráfica, siempre digo, hay 2 formas de verla. Una es para conocer qué malezas problemas puede haber. Esto refiere a toda la Argentina, ¿no? Porque hay malezas del sur, de la provincia de Buenos Aires y del norte, no es que en una zona están todas, quiero aclarar eso. De todas maneras, viendo esta gráfica, a mí me da una información de decir, bueno, qué biotipos de malezas resistentes hay en Argentina y cuál puedo tener problemas si me entero que hay cerca de mi zona. ¿Hay soluciones? Sí, hay soluciones. Para esta maleza, ¿hay soluciones químicas? Hay soluciones químicas. O sea, para Amaranthus quitensis resistente a glifosato y a ALS, con PPO se puede controlar, no hay ningún problema. Se usa sulfentrazone, flumexacin, PPO lo controla. Así que, digamos, hay soluciones, las soluciones son caras en algunos casos, pero, digamos, hay soluciones. Incluso para lo peor, sorgo de Alepo resistente a glifosato y a graminicida. ¿Hay soluciones? Hay soluciones químicas. Se puede usar arsenal en soja con cierto control. O sea que las soluciones hay. Que después esas soluciones nos generen más problemas es otro tema. Digamos, pero soluciones químicas, hay soluciones químicas por lo menos a corto plazo. Esa es una de las formas de ver la gráfica. Pero la otra forma de ver la gráfica es preguntarnos por qué nuestro sistema productivo genera esto. Genera una tasa tan elevada de malezas problemas. ¿Por qué no estamos generando tantos problemas?
yo esto lo voy a defender siempre, esto es una indicación de degradación ambiental. O sea, si yo tengo un ambiente que tiene genes que son mucho más agresivos para la productividad y que tengo que gastar más plata, eso es degradación ambiental. Esto es falta de sustentabilidad, esto no es sustentable. Una gráfica que crece esa tasa, no hace falta ni ser ingeniero agrónomo para darse cuenta que esto así no puede seguir, digamos. Hay que hacer algo porque independientemente de que cada problema particular lo logre solucionar, lo que yo tengo que revertir es la tendencia de la gráfica. Entonces, ahí es donde queremos empezar a repensar. Decir, bueno, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué decisiones tomamos nosotros en el campo que generamos esta gráfica para toda la Argentina? Y acá voy a presentar un trabajo de Brian Young, que es un americano, en el cual grafica cómo es la evolución en una población de malezas en el cual hay un individuo resistente en 100.000 individuos susceptibles. Podría ser el caso de la resistencia, digamos, en yuyo colorado de glifosato. Yo tengo cada 100.000 individuos un yuyo colorado resistente. Y aplico, digamos, que empiezo a aplicar a repetir tratamiento y cómo va evolucionando la gráfica. Están los porcentajes de la población, ahí en detalle, cómo va cambiando los porcentajes de la población. Y fíjense que esto sería el tercer año de tratamiento, pasa del 0,3% al 4% y después pasa al 60%, en forma violenta, digamos. ¿Qué pasa? Estos niveles de maleza son indetectables. Estos niveles el repetir tratamientos a estos niveles, aparentemente, digamos, parecerían que los tratamientos siguen andando bien. Brian lo pensó con una especie. Ahora yo lo que les planteo es que yo en el campo tengo varias especies que están evolucionando de esa forma. O sea, no es que tengo solamente yuyo colorado, tengo a lo mejor 10 especies. Algunas especies tendrán un biotipo resistente cada 1.000.000, otras especies tendrán un biotipo resistente, una gen de resistencia que estará distribuida cada 500.000 habitantes, otro cada 50.000, depende de cada especie. Pero en realidad yo tengo una comunidad de malezas que estaba evolucionando bajo ese parámetro. Repetimos tratamientos y estamos haciendo evolucionar una comunidad de malezas. Que la verdad que acá no tengo problema, o sea, en este lugar no tengo ningún problema agronómico. O sea, yo acá no tengo pérdida de rendimiento, simplemente estoy haciendo evolucionar una comunidad de malezas. Donde sí tengo pérdida de rendimiento, y donde, digamos, es un problema, es cuando la maleza toma el 60% de la especie, que no la mato con el tratamiento barato que yo hacía. Ahí tengo un problema. Y digamos, si yo me pregunto, ¿cuándo accionamos? Nosotros como ingenieros agrónomos, y la respuesta es clara. La respuesta va a ser, vamos a cambiar nuestra metodología acá cuando sea un problema. Porque tenemos muy incorporado un concepto que funciona a veces en plaga, que es el umbral de daño económico, que se basa en otro concepto que cuando se usa mal, como decisor y no como comparador, que es el margen bruto anualizado por hectárea, también esos dos criterios que nosotros tenemos muy grabados indican que no tiene sentido hacer nada acá, que hay que llevar el sistema hasta el colapso y que acá cuando empiezo a tener daño económico tengo que cambiar la actitud. Y realmente nosotros consideramos que eso es lo que es el problema. Y hay otro problema más. Yo, cuando tengo mi lote en este estado, para lograr mejorar mi lote necesito un porcentaje de control de 95% para bajarlo a menos del 4%. Yo tengo que tener una solución que sea impactante y que tenga una efectividad total. No me sirve menos del 90% o no me sirve menos del 85%. Y eso las compañías lo saben. Y por eso, digamos, apuntan a ese tipo de soluciones con ese tipo de herbicidas. En realidad y cuando yo estoy en este lugar, de lo que yo llamo comunidad de malezas, en realidad hay pequeñas prácticas de manejo que no tengan 95% de eficiencia, pero que pueden tener un 60%, pueden ser muy útiles. Herbicidas también. O sea, la forma de rotar herbicidas acá, es muy, muy difícil, porque yo tengo que tener un 95% de efectividad. Entonces, ¿cómo hago para digamos, meter varios modos de acción, en el caso de yuyo colorado, que es resistente a LS y a glifosato, para rotar modos de acción
y seguir teniendo un 95% de efectividad porque tengo mi lote tomado de yuyo colorado, con un 60% de los individuos que son resistentes. En cambio, en este lugar, a lo mejor un achicamiento de surco. Acá un achicamiento de surco serviría, sí, pero serviría poco. Por ahí acá achicar surco el efecto puede ser mucho mayor. Un cultivo de cobertura, sigue bien la presentación esta porque nos vamos a basar en el tema de cultivo de cobertura. Un cultivo de cobertura puede tener un efecto muy bueno acá, que puede ser distinto al efecto que tenga acá. No sé, hay varias prácticas, incluso rotar con herbicidas que no sean tan específicos. La posibilidad de rotación de modo de acción es mucho más cuando trabajo sobre una comunidad de malezas en la cual todavía no hay una maleza dominante. Pero me tengo que regir por el conocimiento agronómico de cómo se manejan sustentablemente las malezas. Para ampliar un poco lo que vengo hablando, hablamos de control de maleza problema, que no es que lo negamos, esto considero que las empresas se están dedicando a esto. Lo que vemos es que poca gente se está dedicando a lo que es manejo sustentable o las empresas por ahí no le interesan posicionar productos para ese tipo de situaciones donde no hay problema y donde no hay pérdida de daño económico todavía. Entonces, hablamos de control de maleza problema, tomamos a la maleza como una plaga y acción en función del daño. Ese es un tipo de agronomía de las malezas. Y después hay otro criterio que sería un manejo sustentable de malezas, que pensamos las poblaciones de malezas como componentes integrales de los agroecosistemas y accionamos en función de mantener ese equilibrio. Acá en general hay un producto, por eso digamos, se está centrando mucho la atención en eso. Cuando se prueba una tecnología, no se prueba en un lote que no hay problemas, que la presencia de maleza es baja. Cuando se prueba una tecnología nueva para control de maleza, las empresas buscan un lote que esté muy infectado. Y digamos, si, por ejemplo, si hay un caso particular que es una herbicida que puede ser muy bueno para rotar modo de acción en soja, que es el clomazone, pero, por ejemplo, tiene una efectividad del 60% para cloris y tricloris. Y no, directamente ni lo nombran a eso, porque ellos se consideran que una herbicida que tenga un 60% de efectividad no sirve, digamos, para controlar una maleza. En un estado de maleza problema sí, pero en una comunidad de malezas puede ser suficiente como para cortar la evolución. Algunos de los pilares de manejo sustentable de población de malezas. Estos son algunos, podríamos agregar. Primero, conocimiento de la biología de la población de malezas. Potencialmente problemas. Flujos de emergencia, ciclos de cultivo. Esto nos parece fundamental, el tema del flujo de emergencia, porque después van a ver que en otro punto hablamos de usar herbicidas residuales. El momento que nace la maleza es el momento más susceptible, el momento más fácil para matar la maleza es el momento del nacimiento. De ahí la importancia de los herbicidas residuales, de rotar modo de acción de herbicidas residuales. Pero no tiene sentido, si no sé cuándo son los flujos de malezas, cómo puedo utilizar los herbicidas residuales. Yo tengo que saber cuándo me van a nacer la maleza, no tiene sentido tirar un herbicida residual después de que nazca la maleza. El herbicida residual se puede cambiar la residualidad con la dosis, pero el flujo de malezas de los nacimientos no se pueden cambiar. Monitoreo permanente de lotes y manchones, centrando la atención en las especies perennes, esto es muy importante. Fíjense que la mayoría de las especies perennes la mayoría de las especies tolerantes son especies perennes, entonces es muy importante, digamos, estar atento para que no se ganen en los lotes. Entonces, cuando tengo un manchón de gonfrena, sacarlo, cuando tengo poca presencia de papoforum, sacarlo, cuando tengo una mata de sorgo alepo, de alguna manera sacarlo químicamente, o en algunas malezas se presta más para hacer una acción mecánica de carpida. Rotaciones y uso estratégico de cultivo de cobertura. Después en esto nos vamos a centrar bastante. Uso de arreglos estratégicos espaciales y temporales de cultivo. Ahí me refiero a achicar surcos, cambiar fechas de siembra, cambiar ciclos de cultivo para ir, digamos, alterando la situación de las malezas. Tenemos comunidad de malezas versus maleza problema nuevamente. Todas las cuestiones que podemos trabajar sobre una comunidad de malezas. En cambio, sobre una maleza problema tenemos un plan A, que es un herbicida, y un plan B, que es roturar el suelo.
De vuelta, esto ya lo mencioné, es el uso de herbicidas en función de rotación de principios activos en una comunidad de malezas contra uso de, en lugares donde hay malezas problema dominante, se usa el herbicida específico en función de esa maleza problema. Y ahora voy a presentar unos trabajos de la chacra bandera con cultivos de cobertura. Estas primeras fotos son del año pasado. Es un ensayo en el cual hicimos en 3 sitios distintos 6 cereales: avena, avena negra, triticale, trigo, cebada y centeno, con 3 tratamientos químicos cruzados, incluidos los testigos y aparte testigo, y 2 momentos de secado. O sea, el secado previo y llevar el cultivo de cobertura a cosecha. Y vimos más o menos que se sacó mucha información. Yo voy a presentar, bueno, acá algunas fotos de los ensayos, cómo estaba la situación de avena negra llevada a cosecha contra la situación del lote. Dejamos testigos así para ir comparando. Cebada en el control de Papoforum. También lo que es centeno. También otras fotos de los cultivos con respecto a los... Y estas gráficas es la supresión de malezas hasta el momento del cultivo de cobertura. Están los 3 sitios: Las Chilcas, La Ponderosa y Campo Las Dolores, y el promedio. Esto es con el tratamiento químico completo, en el cual había glifosato, dicamba y mesulfurón. Vemos que la eficiencia en los cultivos de cobertura contra el testigo de cultivo de cobertura fue muy buena. No hubo tantas diferencias en el campo de Las Dolores, que es un campo con mucha menos presión de malezas, y donde hay más presión de malezas la diferencia fue mayor. Esto es secado de cultivo de cobertura, el momento de secado. ¿Qué pasa? Acá se gana hay aproximadamente un 30%, un 20 y pico % de ganancia en el control de malezas. Lo mismo se midió, pero en la otra parcela que se llevó a cosecha. Y acá, digamos, el cultivo de cobertura bajó un 10% de la eficiencia, pero comparado donde no hubo cultivo de cobertura, se redujo un 50%. O sea, la brecha se agrandó cuando se puede llevar el cultivo a cosecha. La diferencia ahí es el consumo de agua. O sea, ahí hay 45 o 50 días en el cual esta situación consume mucho más agua que la anterior y en el cual la decisión agronómica tendrá que estar tomada por cómo viene el año. Para este año en particular, que se llovió todo, no hubo diferencias después con los cultivos anteriores. Pero digamos, esas diferencias que marqué uno las tiene que tomar con respecto a cómo viene cada año. Pero sabiendo que lo mejor es para el control de malezas, lo mejor es llevar el cultivo lo más lejos posible. Esto es también del mismo ensayo, pero tomé solamente el lote más limpio, que hay muy baja presión de malezas, contra el lote más sucio. Esto al momento de secado del cultivo de cobertura. Y vemos que la supresión de malezas del lote más limpio fue del 100%, con un tratamiento de agregado de 7 gramos de mesulfurón, contra el lote más sucio, que fue algo menor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando comparamos el lote que no tuvo agregado de sulfurón, esto no tiene agregado de herbicida preemergente, vemos que en la situación más limpia el control de maleza sigue siendo muy bueno. Digamos, no es lo mismo que la situación de Las Chilcas, que había más presión de malezas. O sea, es como que en ante alta presión de maleza, el agregado del herbicida residual para el cultivo de cobertura sería algo vital. Pero cuando yo tengo un lote que está realmente muy limpio de malezas, no tiene sentido agregarme sulfurón. O sea, no es... Y tiene un impacto agronómico importante no agregarme sulfurón un año, digamos. O sea, no, porque si un producto sea barato no es necesario, no nos hace más sano tomar antibióticos si no lo necesitamos, digamos. La salud pasa por otro lado. Entonces, un poco, esto era para comparar eso, que conociendo bien mi ambiente, si yo sé que mi ambiente no tiene una alta presión de malezas, muchas veces por ahí no es necesario usar tantos herbicidas. Y esto es una foto de este año, la tomé la semana pasada. Lo que ven ahí es centeno, triticale, avena negra y el pueblo de Bandera. Eso es un campo que siembro que está muy cerca de Bandera, que está a 800 metros del pueblo, y en el cual la presión de malezas es esa, hay rama negra, el control de rama negra en los cultivos de cobertura fue muy bueno, no hay nada, digamos, adentro de los cultivos. Y este lote viene de soja intacta, y durante este año no se fumigó. Ese lote no tiene ningún tipo de agregado de herbicida, ni de insecticidas tampoco. O sea, no se fumigó. Este lote hoy se está rolando,
Y la idea es, digamos, a lo mejor con el agregado de un herbicida preemergente, probablemente cuando se seque el cultivo, tratar incluso de, si no es necesario, no agregar glifosato y volver a sembrar una soja intacta. Con lo cual, digamos, la presión de aplicaciones con todo lo que implica estar cerca de un área periurbana es baja. Y el gasto en herbicidas realmente, cuando uno llega a esa condición de limpieza de lotes, que hay muchos lotes, porque hay muchos lotes en la Argentina que están en situaciones muy limpias de malezas, con cultivo de cobertura lo podemos manejar con mucha menos presión de herbicidas. Y a eso es lo que queremos apuntar, digamos, queremos centrarnos en las situaciones de salud, de los lotes que están bien, cómo manejar esos lotes para que no se enfermen. Esta es una foto del mismo campo. Y esto es otro ensayo de este año, que es el que les mostraba en el título, en el cual hay centeno, melilotus, vicia, vicia arveja y arveja avena negra. Y estamos viendo también el comportamiento de las malezas en esos ambientes y también de incorporación de nitrógeno. Lo que hicimos también fueron combinaciones, eso en macroparcelas, en parcelas más chicas hicimos combinaciones de avena negra con arveja, de avena negra con vicia y de avena negra con melilotus. Y bueno, notamos realmente visualmente que a la avena no le ataca el pulgón, que en el resto de la avena negra porque tiene algo de pulgón, y los tratamientos, las mezclas con leguminosas también, las especies, se ven mucho mejor las especies leguminosas, como que la concienciación parecería ser muy positiva. Sabemos que estamos viniendo a años húmedos, también estamos trabajando sobre grupos de madurez para insertar los cultivos de cobertura en la zona, digamos, teniendo el grupo de madurez de soja como un elemento de manejo de malezas. Es una herramienta que a mí me permite cambiar lo que hago en el campo, me permite hacer cultivo de cobertura o no, y me permite, y las uso también no solo pensando en el rendimiento, sino también en mi manejo de malezas. También sabemos, también tenemos un ensayo que no lo presenté por tiempo de siembras de avión, de avena en soja, y también con esta fertilizadora neumática de Altina y Pla, que permite sembrar con un botalón de 30 metros de ancho con mucha precisión. Consideramos que los años más secos vamos a tener que recurrir a estas prácticas, digamos que no nos va a ser posible sembrar siempre en junio o en mayo los cultivos de cobertura por una cuestión de humedad. Entonces, digamos, estamos pensando en eso, pero estamos teniendo muy, muy buenos resultados. Después también la eliminación con azada, lo que les decía. Fíjense que no está súper infectado el campo, pero eso ya amerita tomar alguna acción proactiva. Y bueno, y consideraciones finales. Consideramos que la difusión de biotipos de malezas resistentes y tolerantes a los herbicidas representan una amenaza seria actual al sistema productivo. Amenaza que crece a un ritmo mayor que otras amenazas, como puede ser el agotamiento de los nutrientes del suelo. Se habló de fertilidad. Creo que es un problema muy serio a nivel país, pero esto crece a un ritmo más grande. No sé, no quiero comparar los problemas, pero esto por lo menos la tasa de crecimiento es mayor. Este problema no se va a solucionar solo con herbicidas. Los herbicidas están apuntando, como le dije antes, a los lugares donde hay malezas problema, pero cada vez está habiendo más lotes que tienen malezas problema, con lo cual algo se está haciendo mal. Hacen falta acciones proactivas en función del manejo sustentable que eran impensados en el manejo tradicional de soja de RR. Rotación, cultivo de cobertura, monitoreo, fecha de siembra. Uno cuando hace un cultivo de cobertura, fue una discusión que tuvimos hace unos años, puede perder rendimiento. O sea, puede perder rendimiento. No es que siempre el cultivo de cobertura aumenta el rendimiento. Lo que sí uno tiene que entender que tenemos un problema y que para ese problema es una gran solución y que algo tenemos que ceder, digamos, ¿no? Por eso me pareció importante hacer el comentario. Y después, por último, los criterios de estos manejos van a tener que ser moldeados con la participación activa de los productores. De eso en APRESID estamos convencidos. Esta es una tecnología de procesos más que de insumos. Los insumos son muy importantes, las tecnologías que vienen son muy importantes, pero necesitamos mejorar en tecnologías de procesos. Digamos, los productores tienen que adaptar las posibilidades en rotación a cada zona. O sea, cada zona tendrá su tecnología de proceso diferente. No se va a hacer lo mismo en el sur de la provincia de Buenos Aires que en Santiago del Estero o en la Pampa Húmeda, digamos, ¿no? Por ser una tecnología muy, muy influenciada por los procesos. Así que bueno, eso era nomás lo del